del ejército de Israel, inclusive esta mañana, Ronnie Kaplan, pidiéndome que oremos, y está pidiendo ver, estamos orando para ver si antes de lo que vamos a hablar en esta noche posiblemente podamos hacer una visita con un grupo reducido de pastores, 15, 20, para ir a orar con el ejército, porque en junio, la situación se va a poner más delicada en este momento. Dice, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, hacia allá vamos. Y habrá terremotos en muchos lugares. Así comenzó el año. Un fuerte terremoto en Japón y otros que se han dado en esa misma área. Y habrá terremotos en muchos lugares, hambres y alborotos. Vamos a tener problemas sociales más fuertes este año. Todo esto es solamente, dijo Jesús, el principio de dolores. Dios bendiga su santa y bendita palabra, y Dios bendiga a toda nuestra gente que se está reuniendo. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Y Dios bendiga a toda nuestra gente que están en estos momentos conectados. Este 2024 se espera un incremento temible en el cambio climático en todo el mundo. Igual que el año pasado fue un año terrible en el cambio climático. Temperaturas que se rompieron todos los récords. En algunas veces un poco inexplicable escuchar al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien dijo que el impacto de las temperaturas que se dio el año pasado superó los 120,000 años. No hay palabra para explicar eso, porque ¿quién midió? Solo podemos decir que el incremento que estamos viendo es algo inexplicable para ellos. Temible cambio climático, temibles incendios forestales descomunales, como lo que pasó en Maui, en el estado de Hawái, donde una isla de 117,000 casas fue completamente arrasada. Dice, presagian un incremento de potenciales terremotos y tsunami en la cuenca de los países del Pacífico. Eso quiere decir desde China, Japón, Filipinas, California, México, Centroamérica, hasta Chile. Eso es lo que se está hablando para la posibilidad de este año, que algunos de esos temibles terremotos vaya a provocar tsunami de gran magnitud. El solo ver en este momento la actividad sísmica, que es lo que hablan los científicos, como los volcanes en Finlandia, los mismos volcanes en México que están completamente en fuertísima actividad sísmica, es lo que hace preocupar a los científicos en estos momentos sobre la peligrosidad de que al estarse moviendo las placas tectónicas puede provocar temibles terremotos y con ello tsunami. La crisis de la inmigración presagiará una crisis económica a grandes pasos. Seremos testigos de grandes alborotos, digo, en este portal, en todo el mundo. Es por eso el tema: se predice la gran tribulación. No podemos pasar en alto. Mientras en una parte como Houston, Texas, en este momento, miríadas o centenas de miles de personas aquí en Houston están en estos momentos en la feria ganadera
viviendo en un mundo irreal en el Medio Oriente. Solamente en el pueblo palestino, 2 millones de personas, no por culpa de Israel, en ningún momento es culpa de Israel, sino es culpa de bestias, como lo vamos a ver mañana, inteligencia artificial y la influencia de la caída de los extraterrestres, que es el tema de la mañana. Lo que está pasando en este momento en Israel o en el pueblo palestino no es culpa de Israel, sino es el producto de influencias profundamente malignas que el mundo no lo puede conocer, y hasta en la mañana usted se va a dar cuenta que hay una influencia de un demonio que ya se había predicho desde Daniel capítulo 10. Pero esas son las cosas que estamos viendo en este mundo. Mientras hay centenas de miles en este momento aquí, en la feria ganadera, aquí en Houston, gastando miles de dólares, incluyendo los propios evangélicos allí, como que si en el resto del mundo no sucediera nada. Ahí hay millones de personas que en este momento anhelan un bocado de comida, y que tristemente y lamentablemente el mundo le echa la culpa a Israel, y que no es culpa de Israel. Israel ha sido obligado y está siendo obligado, porque lo han provocado y lo han metido a esta situación. Y había que estar en los zapatos de Israel, porque tiene 2 opciones Israel: o quedarse de brazos cruzados y hacer que eliminen a su propio pueblo, o defenderse. Mientras estamos viendo en otros países como África en este momento la temible influencia del cambio climático, miles de animalitos, de vacas muriendo en este momento porque no encuentran pasto. Las imágenes que mostraban el día de ayer los noticieros, y miles de personas abandonando regiones en África, desesperadas buscando alimento. Mientras Europa estos primeros 3 meses ha sido testigo de impactos climáticos sin precedentes que presagia algo terrible para este verano. Que Dios nos ayude a nosotros en la cuenca del Golfo de México, en los temibles huracanes que se esperan este año. Eso nos hace recordar. Recuerdo que en la última semana de diciembre saqué un tema hablando sobre la nueva película de Barack Obama. Parece predecir la gran tribulación. Impresionante esa película, financiada no solamente por Barack Obama, sino el guión. No olvidemos que estos personajes como Barack Obama son parte del nuevo orden mundial, son parte de los Illuminatis. Y por supuesto que ellos saben lo que se aproxima. Ellos ya saben lo que viene. Es como que nuestros científicos están pegando los gritos. ¿Por qué? Porque ellos a veces están viendo con el perfil diferente a como nuestra iglesia en este momento lo está viendo. Aunque nosotros tenemos la respuesta en la Biblia, pero como ya no estamos leyendo la Biblia, porque pasamos muchísimo más tiempo en las redes sociales que en las Sagradas Escrituras. Y por eso no nos estamos dando cuenta. Y son las propias piedras las que están hablando en estos momentos. Es increíble que después de esta pandemia
Una pandemia que posiblemente no se vuelva a repetir más antes del rapto de la iglesia. Y por eso sabemos que esta pandemia tuvo que haber sido manejada o manipulada. O las palabras que siempre me insistieron. Amigos, diferentes amigos científicos. Antonio, esta pandemia no es un ensayo, es un entrenamiento. Siempre esas mismas palabras, nunca se me olvidan. Los están entrenando para lo que se viene, para lo que viene. Un gran amigo mío es un joven líder, miembro del equipo del presidente Bukele. Él es el tercero en el gobierno de Bukele, del presidente Bukele. Está la vicepresidente y está Cristian Flores, un muchacho preparado, educado. Me decía Antonio, solo nosotros sabemos la presión que nos están haciendo lo de la agenda del 2030. Es una presión gigantesca que están viviendo todititita las naciones. Porque ya hay un programa, ya hay un proyecto. Es por eso el tema, se predice la gran tribulación. De manera que, sin lugar a duda, esta pandemia que siempre nos va a dejar hasta hoy en día preguntas que no tenemos respuestas. ¿Cómo es que esa pandemia se produce en China, pero China no se contagia a todo China? ¿Cómo es que los países vecinos de China, países eminentemente pobres que viven en la más profunda miseria como Corea del Norte, no se contagió en masa como nos sucedió a nosotros? Y todo el resto de los países asiáticos que son vecinos a China. Porque quiere decir siempre las palabras de esos amigos científicos. Antonio, no es un ensayo, es un entrenamiento. Los están entrenando para lo que viene. ¿Podría estar anunciando la gran tribulación la nueva película, dijimos? Crisis geológica, religiosa, crisis de guerra más fuerte y una profunda crisis política que enturbiará este 2024. En la camiseta de esa película aparecen, porque muchos dicen que hay mensajes, por supuesto. Si es de parte de los Illuminati esta película, que así lo creo, están tirando mensajes subliminales. Ese montón de animalitos que aparecen en la película, de venados, la interrupción de la internet, la interrupción de todo el sistema televisivo a nivel mundial, el descontrol de los barcos y de los carros que salen, que es lo que vamos a hablar mañana en la mañana, inteligencia artificial. Y uno dice, oye, ¿cómo esta gente está hablando de eso? Ya hemos tenido pequeñitas pruebas apenas en menos de 10 días. Una, hace un poco más de 10 días, lo que pasó con AT&T. AT&T es la compañía número 1 a nivel mundial de las comunicaciones. Y se cayó. Y por varias horas, todititos los que recibimos servicio de AT&T, estábamos todos a nivel mundial asustados. Y me recordaba la película. Y este martes, cuando fuerzas, que es parte de ese tema de los demonios de odio que van a ser derrubados, cuando estas bestias terroristas hutíes, alimentados por Irán, este martes cortaron uno de los poderosísimos cables en el fondo del mar que alimenta el sistema de internet a nivel mundial. Y creo que todos aquí este martes
En la mañana estaban asustados pensando que le habían hackeado su red social. Y en realidad era esa crisis que se había dado. Y es como que estamos viendo ya esos toques hacia algo fuertísimo que se nos aproxima. La situación en Israel es una situación eminentemente delicadísima. Lleva 4 meses en estos momentos, o más de 4 meses. Y esas enormes incoherencias que estamos viendo. Como decían este jueves en el discurso de la nación donde aparece el presidente Joe Biden, pero a las afueras del Capitolio había una multitud de gente pro-palestina, pro-árabes, y miles de nuestros jóvenes norteamericanos apoyando abiertamente al grupo terrorista de Hamás, que, como vamos a ver mañana en un video, ellos tienen una agenda, y lo va a ver usted mañana, en lo que el líder máximo de ellos, lo que él dice: no descansaremos hasta no desaparecer al último de los judíos de Israel, y después iremos contra los cristianos. Es una agenda de parte de ellos, como que se huele la gran tribulación. Y uno dice: ¿cómo es posible que en nuestra nación, los Estados Unidos de América, Villarreal Senior, Villarreal Junior, ¿cómo es posible que Estados Unidos, que es la nación que más ama a Israel, que es el hermano mayor de Israel, estamos viendo manifestaciones de jóvenes nuestros arrastrados por el espíritu de esa multitud, que el propio Biden tuvo que desviar su ruta, porque se tomaron en su totalidad la calle Pensilvania que lleva de la Casa Blanca al Congreso? Y toditita la multitud coreaba total y absolutamente respaldo a las bestias terroristas de Hamás. Y estamos hablando de nuestra nación, los Estados Unidos de América. Estamos viendo, entonces, es algo inédito, algo que está poniendo la situación sumamente delicada, y donde muchísimos de nuestros cristianos, y sobre todo los adultos que están aquí, sus hijos en las escuelas, podrían estar siendo arrastrados por ese espíritu de odio que se está lanzando, y que es parte de esa invasión que el propio Elon Musk lo dijo en el 2014, cuando él dijo que su miedo más profundo son esos seres que están a punto de caer. Y por eso yo pido a los adultos, a los papás que están aquí y a los de las redes sociales, hablen con sus jóvenes, porque sus jóvenes podrían estar siendo arrastrados por ese espíritu desinformativo de las redes sociales, y podrían estar trayendo maldición a su casa, porque la Biblia dice que son malditos los que maldigan a Israel, y que son benditos los que bendigan a Israel. Por supuesto, lamentablemente, triste y desgraciadamente, nuestros jóvenes están siendo totalmente desinformados por grupos que sin escrúpulos utilizan a la propia gente civil, a los niños, a las mujeres, a los hospitales, para desde allí atacar al pueblo de Israel, para que Israel responda, y después inmediatamente poner las noticias: mire, estos judíos malos. Pasaron más de 4 meses en las Naciones Unidas. Es por eso que Israel no cree en las Naciones Unidas.
Más de 4 meses, y nunca las Naciones Unidas había condenado las barbaries de violación espantosa y sin escrúpulo que hicieron no solamente los terroristas de Hamás, participó el mismo pueblo palestino. Cuando agarraron a aquellas niñas de 14, 15, 16 años y las arrastraron y las violaban el mismo pueblo y las cortaban. Pero eso no lo condenó las Naciones Unidas. Pasaron más de 4 meses para que el descaro de las Naciones Unidas viniera a decir por fin que condenaba. Es por eso que el Señor dijo en uno de los profetas menores: y sucederá en aquel entonces que yo haré que todas las naciones se reúnan y pelearán contra mí, y yo pelearé contra ellos. Porque cualquiera que pelee contra Israel peleará también contra Dios. Por eso debemos de tener siempre en este momento como evangélicos nuestro respaldo. La situación sigue crítica, sigue delicada, y se va a poner más delicada después del mes de junio. Más delicada, porque no le está quedando otro camino a Israel. Porque del otro lado del Líbano se están preparando una peligrosidad grandísima contra Israel. Israel tiene 2 opciones: quedarse de brazo cruzado y hacer que hagan algo peor que lo que le hicieron el 7 de mayo del otro lado del Líbano, o tener que intervenir. Y allí se levantarán todas las naciones. Podríamos estar potencialmente camino a la guerra de Gog y Magog. Creo que el panorama no los está mostrando. Esos pasos gigantes, esos resoplidos del jinete rojo parecen ser cada día más fuertes, presagiando una profunda crisis de la gran tribulación. Por eso vale la pena, interesante, mientras encontramos una multitud de pastores a nivel mundial que niegan totalmente cualquier vestigio y que ni siquiera quieren hablar ni en broma de la venida de Cristo en sus iglesias. Dios está utilizando las piedras como Elon Musk, aunque yo no le llevaría piedra a Elon Musk, porque ustedes vieron la noticia que él dijo públicamente que ha tomado la decisión de congregarse en una iglesia conservadora aquí en Dallas y que crea en el arrebatamiento de la iglesia. Recuerde que él es uno de los hombres que ha invertido miles de millones de dólares en el tema que vamos a hablar en la mañana. Y si este hombre está hablando de eso, es que él sabe también lo que se aproxima. Como me hablaba mi amigo Cristian Flores del Salvador, hay una agenda que se llama 2030, una imposición, una manipulación en todos los aspectos que se está dando ya. Es como que el gobierno gentil presagia, sienta que su tiempo se le está llegando, como nunca antes. En cuanto al cambio climático, nos recuerda estas palabras del Señor, no solo en el cambio climático, sino también allá arriba en el cielo. Aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán en ansiedad y descontento al sonido del bramido del mar. Y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados. Y después verán al hijo, al Ben Hadad, viniendo en una nube con tremendo poder y su gran gloria, su Shekinah. Cuando estas cosas comiencen a suceder, párense y levanten firme la cabeza, porque están por ser liberados. Lucas 21, 25 al 28.
Solamente los que han vivido estas experiencias, como los que están viviendo en el mismo pueblo palestino, que, insisto, no tiene nada que ver culpa de Israel allí, sino una manipulación de fuerzas infernales que en la mañana usted va a escuchar, que están relacionados con Irán. Solo los que están sobreviviendo de estos temibles tornados que pasaron el año pasado, aún aquí cerca de Dallas, Texas. O esas más de cuarentenas de tornados en una sola noche que pasaron en Kentucky, en Tennessee, en todo eso. Solo ellos, como esta anciana anglosajona, solo ellos nos pueden recordar ese pasaje que acabamos de leer. Cuando escuchábamos el año pasado, por ahí el 28 de abril, cuando se suponía que ya había pasado ya el invierno, cuando ella llorando frente a lo que fue su negocio, por el cual trabajó, como ella decía en sus palabras mientras lloraba, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida le dediqué a este negocio, para llegar al siguiente día en la mañana. Ya no existía el negocio porque los tornados la habían desaparecido totalmente. Solo los que están viviendo el dolor. Tengan razón o tal vez no tengan razón. Pero hay miles de personas al otro lado de México y de este lado en Eagle Pass. Sea culpa o no sea culpa de Estados Unidos. Porque no podemos echarle la culpa a Estados Unidos tampoco totalmente. Hay miles de personas que lo han arriesgado todo, en su totalidad todo. Que por supuesto entre ese montón de gente venga también gente mala. Bueno, es que en toda la grey siempre van a haber buenos y malos. Es como decir también que el pueblo de Israel, todos los que pasó el 7 de julio eran condenar a todo Israel por el concierto ese que estaba haciéndose ahí de judíos inconversos. En Israel también hay judíos inconversos, pero no por eso podíamos condenar a todo el pueblo de Israel. Igual también entre estos miles de inmigrantes posiblemente también vengan gente que están aprovechando el momento, pero no por eso vamos a condenar a miles de personas que están dispuestos, que lo han dejado todo y que están viviendo en situaciones infrahumanas. Niños durmiendo en situaciones que hay que ponerse la mano en el corazón. ¿Quién puede resolver este problema? Nadie. Porque es un problema profético. Porque estaba profetizado, presagiando una grave crisis a nivel mundial. Aquí vimos en la gran cumbre de noviembre al secretario general de Naciones Unidas, en esta cumbre que está viendo usted allí, en los países árabes, donde el secretario hacía severísimas advertencias para este 2024, en un cambio climático sin precedente que podríamos enfrentar. Regiones como África, sequías sin precedentes. En nuestra América Latina es impredecible, dicen los científicos en este. Recuerde que allá el verano comienza a partir de, para que nosotros comience el verano aquí a partir de junio, allá comienza la época de lluvia o de huracanes. Se podría ir en seco y tener una crisis de producción en Centroamérica sin precedentes, o podrían venirse terribles tormentas. Es impredecible, dicen los científicos. Mientras en estos momentos estamos viviendo una situación delicadísima
profundamente delicadísima en Ucrania, donde en este momento que apenas se cumplieron 2 años, la semana antepasada, 500,000 de seres humanos, 300,000 en Ucrania y el resto entre soldados de Ucrania y soldados de Rusia que también son seres humanos. Eso quiere decir que tenemos en este momento más de 500,000 de familias en Ucrania, en el mismo Rusia, que lloran a un ser querido que acaban de perder en esas guerras. Una guerra sin sentido. Una guerra criminal, asesina. Y donde a veces nuestros propios líderes de América Latina juegan a la más grande hipocresía. Porque mientras el presidente de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Chile, inclusive el de propio México, no han hecho una sola condena contra Rusia, pero sí están condenando a Israel por defenderse. Esa enorme incoherencia. Pónganse los zapatos de esa gente, de ese dolor profundo, de esos llantos de esos niños, de esas madres, de esos seres humanos que lo estamos viendo en pleno siglo XXI. No podemos pasar como ciegos y no ver lo que está sucediendo en otras partes, aunque nosotros estemos a lo grande en fiesta y comiendo y derrochando y botando la comida. No podemos pasar por alto el dolor de lo que está pasando a los demás. Cuando yo era joven, estaba en el proyecto de Naciones Unidas, me tocó ir a 2 países, que después que fue a esos 2 países, hasta hoy en día impactaron mi vida y mi corazón. Fue Etiopía y Cuba. Desde allí, cada vez que agarro un plato de comida, siento un dolor profundo cuando veo a la costumbre, la cultura aquí, que lo que ya no quieren van y lo tiran a la basura. Pero cuando usted vaya a Cuba y esté, no así ir de turista, 2 semanas en Cuba, usted no va a querer botar a partir de ese momento la comida. Porque se va a dar cuenta que allí mismo en Cuba hay miles de cubanos que solo comen un tiempo de comida. Muchísimos de nuestros niños en Cuba ni siquiera saben qué significa la carne y mucho menos no saben qué es una pizza. Me escribí un hermano precioso de Venezuela y médico, y eso que es médico, me decía: hermano Bolaines, ayer mis hijos me decían: papá, ¿cómo daría por comerme un pedazo de pizza? Ahí en Venezuela, un país riquísimo que cayó en la desgracia de un sistema diabólico, pero que es parte de la profecía, es parte de lo que nos está presagiando lo que va a ser la gran tribulación. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer conciencia. Cada vez que te sientes a comer comida, piensa en lo profundo del corazón de aquellos que no lo tienen. Cada vez que te vayas a dormir, piensa en el dolor de lo que está pasando a esa gente.
Y a la vez, habla de corazón a corazón con tus hijos, con tu familia. De que todo esto estaba profetizado como señal de la inminente venida de Cristo. Cuando estaba viendo un prólogo, que inclusive salgo este lunes para Nicaragua y voy a ver cómo trato de ver si se logro que mi familia vea ese prólogo. Cómo las piedras están hablando. El propio Mel Gibson preparando la película del rapto desde Israel. Y en el prólogo, impresionante, porque lo está haciendo hasta con los judíos ortodoxos. Yo, como las piedras están hablando, mientras hay montonones, Rubén, los dos Rubén, Senior y tú Rubén Junior. Mientras hay pastores aquí en Houston que están negando públicamente el rapto. Una piedra llamado Mel Gibson está preparando, pero de una forma impresionante. Y lo deja uno perplejo. Wow, las piedras hablando. Porque al igual que lo hizo el Señor con Noé, dio todas las evidencias a la generación de Noé de que venía un diluvio, para que nadie tuviera excusa el día que llegó el gran juicio. Vientos de guerra se desatarán en los últimos días, en estos últimos 13 años, tenemos guerras en el Medio Oriente y violencia en el resto del mundo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. No cabe duda que la venida del Rey de Reyes, Señor de señores, está a las puertas. Pero lo que se aproxima, hoy a estas alturas, muchísimo después de la pandemia, que creían que ya estábamos en la gran tribulación. No. Si estuviéramos en la gran tribulación, entonces todos estos centenas de miles que están ahorita allí reunidos en todos los lugares de distracción aquí en Houston, ahorita en los rodeos y todo eso, si estuviéramos en la gran tribulación, wow, qué bonito sería esa gran tribulación. La gran tribulación que se está hablando, de lo que vamos a ver mañana, lo que viene, lo que el mismo Elon Musk dijo: yo no quiero estar aquí. Lo vamos a hablar mañana, inteligencia artificial y los demonios que van a caer, los extraterrestres que van a caer. De manera que si en este momento estamos siendo testigos de cosas profundas, es el momento que como cristiano, me gustó el eslogan que está utilizando el hijo del pastor Emerson Morales, que también, al igual que Rubén Villarreal Senior, que Dios lo bendijo también a Emerson Morales con su hijo, igual como lo bendijo a él con su hijo. Porque el deseo de todo pastor anciano, el más grande deseo de su corazón, es que uno de sus hijos, de sus lomos, salga alguien que continúe la misión de la obra del Señor. ¿Cuánto no hubiera deseado Samuel, pastor, haber tenido ese privilegio? Lamentablemente no lo tuvo. Sus hijos no siguieron ese camino. ¿Cuánto no lo hubiera deseado Elí? Pero sus hijos no siguieron el camino de Elí. Me decía Emerson Morales Jr. también, el hijo de Emerson Morales, el eslogan que él tiene para su iglesia, y estoy de acuerdo en ese eslogan. El eslogan es promover a toditititito los miembros de la iglesia. Que este año truene, reviente y todo, no deje de congregarse y que haga hasta lo imposible por traer a todo el resto de la familia a la iglesia del Señor, porque es mejor que el Señor los encuentre en la iglesia que fuera de la iglesia. Y porque lo que se aproxima es demasiado duro. Y tú no quieres que tus hijos se queden. Te vas a dar cuenta mañana en la mañana. No vas a querer que tus hijos se queden. En el tema que vamos a tocar en la mañana. Por eso los insto a todos ustedes que mañana salte, brinque, agarre, si es posible, agarre agua helada y échelo a sus hijos y tráigaselos amarrados a la iglesia mañana, porque ellos necesitan escuchar ese tema y darse cuenta que es mejor estar en las manos del Señor, porque dice el Señor que el que esté en mis manos nadie lo arrebatará. Así truene, relampaguee, venga lo que venga, vamos a estar bajo la protección del Señor.
Quiero invitarles que se pongan de pie en este momento. Voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar. Y vamos a bendecir, amantísimo Dios y Padre celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendecimos estas almas que han venido al altar, Señor. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Y por eso los depositamos esta noche en tus manos, Jesús. Y queremos que usted extienda su manto de salvación sobre ellos. Y que tu bendito y glorioso Espíritu Santo bendiga sus vidas y sus corazones a partir de hoy. Y que desde hoy tengan esa campanita como la tiene YouTube, que le advierte cuando sale algo nuevo, que ellos también tengan esa campanita en su corazón, pero promovida por tu Espíritu Santo, que les toque, que los alerte, que los despierte. En el santísimo nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos estas almas. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia.